Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento llegues a este espacio de charlas de valor. Mi nombre es Brenda Llevesta, soy fundadora de Ora Wellness, somos arquitectos de culturas organizacionales saludables. Ponemos a disposición una metodología que combina diagnóstico estratégico personalizado, una plataforma de monitoreo en tiempo real para justamente garantizar ROI tangible y sostenible con un sistema de intervenciones y capacitaciones a medida. Y estamos convencidos de que intercambiar con colegas y compartir experiencias enriquecen nuestra labor diaria. Por eso, en esta oportunidad, lo invitamos a este espacio de charlas de valor a Eduardo Cruz del Río. Y de su mano, hoy vamos a estar conversando sobre la hospitalidad interna, el motor de rentabilidad y bienestar que transforma empresas. Eduardo es un ejecutivo mexicano especializado en el mundo de la hospitalidad, habiendo dedicado su vida profesional a la misma desde temprana edad. Inició su carrera en su natal México y ha colaborado para cadenas hoteleras internacionales de importancia tales como Hyatt y Accor, además de otras nacionales como Posadas. Ha trabajado en 4 continentes, específicamente en México, Emiratos Árabes Unidos, la antigua Yugoslavia, España, Guatemala, Argentina, Brasil y los Estados Unidos de Norteamérica. En este último estuvo basado con responsabilidades para Latinoamérica y el Caribe, con más de 180 hoteles en su portafolio. Dentro de la hotelería ocupó puestos a nivel gerencial, regional y de vicepresidencia. Recientemente realizó un giro importante a su carrera como empresario, consultor y conferencista. Eduardo es un apasionado de todo lo relacionado con el mundo de la hospitalidad y le gusta compartir su conocimiento y experiencia. Más allá de ello, es un ávido coleccionista de arte, le gusta la equitación y es un entusiasta del mundo de la gastronomía. Considera que el viajar es algo a lo cual todos deberíamos tener acceso, ya que brinda perspectivas nuevas en todos sentidos. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por brindarnos este tiempo para conversar con vos. ¿Cómo estás? Bien, Brenda, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Gracias por esa presentación, además. Es para nosotros muy importante contar con profesionales, colegas como vos que puedan compartir su experiencia, así que gracias nuevamente por tu tiempo y por querer compartirlo de manera tan honesta, tan genuina. La verdad que también en nuestras conversaciones previas siempre noté esta voluntad de intercambio y bueno, se agradece mucho realmente el poder compartir desde este lugar. Siempre pláticas conversaciones muy interesantes. Muchas gracias, Brenda. Bueno, desde este lugar me gustaría como para iniciar y abrir, que nos cuentes un poco desde tu perspectiva, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de hospitalidad en las organizaciones? Hospitalidad cuando hablamos en las organizaciones, estamos hablando de una cierta cultura, ¿sí? En el cual se le da una vital importancia a esa palabra que estamos utilizando, que es hospitalidad, y al concepto de hospitalidad. Consideramos que hoy día para estar dentro de la jugada, para realmente ser considerado un competidor, no basta ya con lo que llamamos servicio y creamos una diferencia entre servicio y hospitalidad, ¿sí? Servicio es algo que es parte del producto, es parte de la promesa de venta, está inherente dentro de lo que tú vendes. No es como lo considerábamos antes, algo separado. Tienen un buen producto y dan un buen servicio. Hoy día, para estar realmente en la jugada, para ser un competidor, necesitas tener un buen producto acompañado de un buen servicio y que eso esté todo integrado como si fuese una unidad o siendo una unidad. Y a eso le podemos agregar el tema de la hospitalidad. La hospitalidad, en forma muy simple o manera muy resumida, perdón,
estamos hablando de cómo hacemos sentir a la gente en el proceso ¿de acuerdo? Y esto abarca los dos ámbitos o todos los ámbitos que pueda cubrir una organización. Tanto en esa relación que se da entre los colaboradores de una organización con el cliente, como lo que sucede dentro de la organización y que identificamos, como tú lo mencionaste, como cultura organizacional. Sí, para que se dé el segundo, o sea, la relación con el cliente, una relación que lo hacemos sentir de una manera positiva, tiene que primero darse lo otro. O sea, tener una cultura de hospitalidad dentro de la organización. Y con ello, para eso tenemos que partir de un genuino, un auténtico interés por las personas, ¿sí? Que esté tejido dentro de tu material, dentro de la organización, todo aquello que implica el interés por las personas y por ende por su bienestar, ¿no? Tú no puedes, como organizar, digo puedes, pero no te va a dar resultado. Tú no puedes pedirle a las personas, digamos, a las personas, por ejemplo, que estén con sonrisas, etcétera, etcétera, si tú no has hecho un trabajo interno eh, dentro de tu organización. Y eso, pues empieza con el interior también de las personas, ¿no? O sea, de qué manera se están nutriendo esas personas interiormente para que genuinamente se manifiesten de una cierta manera en las relaciones internas y en las relaciones con el cliente. Estamos convencidos de que el gran diferenciador está siendo ya y va a ser en el futuro precisamente eso, la hospitalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy día tú y yo y todos los que nos escuchen sabemos que las cosas están evolucionando a un paso, a un ritmo tan vertiginoso, se están generando tantos productos y tantas cuestiones, y hoy sale uno y mañana sale otro mejor y pasado mañana sale otro todavía mejor, y así va a continuar siendo. Digamos, los tiempos se han reducido considerablemente, ¿no? En la generación de ideas y de productos nuevos se han reducido de una manera tremenda. Antes surgía un producto y para que surgiera una competencia o algo que le hiciera frente pasaban hasta años o quizá décadas. Hoy día no. Hoy día todo se está generando a un ritmo vertiginoso. Y lo que creemos que verdaderamente va a ser la gran diferencia y que va a ser el éxito de las empresas es aquellas que creen una cultura de hospitalidad. O sea, aquella que estén fortaleciendo las relaciones, primero internas, y como consecuencia también las relaciones con el cliente, de tal manera que el cliente prefiera y escoja siempre nuestro producto por esa conexión humana que existe, digamos, entre las personas, ¿no? Ir a lugares a donde me conozcan, ir a lugares donde no tengo que repetir las cosas desde un principio porque precisamente ya me conocen, ya saben cuáles son mis preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esto que te escuchaba y se me vino la palabra vínculos, ¿no? Totalmente. Y hay un artículo que leí que escribiste que justamente hablaba de eso, ¿no? De la importancia de los vínculos. Porque, como vos decís, para que estas cosas ocurran de cara interna y de cara externa, primero tenemos que poder darnos cuenta de que para que sea genuino tienen que existir vínculos de valor que realmente estén priorizando esta mirada, estén priorizando este acompañamiento. Y digo, no podemos acompañar a un cliente desde ese lugar como colaboradores si, por ejemplo, nuestro líder no nos acompaña a nosotros así, ¿no? Esto es una cadena, básicamente. Sí, todo emana, digamos, de una cultura. Por supuesto
que puedes tener en alguna organización la excepción, una persona que a pesar de todo, se comporta muy bien con los clientes, pero no puedes funcionar así, ¿no? O sea, no puedes depender de una sola persona como siendo la excepción, sino que tienes que, como líder, crear una cultura conducente a ello, porque al fin y al cabo, cuando hablamos principalmente de negocios, pues eso es lo que te va a dar el resultado óptimo dentro de tu organización, ¿no? El, el, eh, el tener primeramente clientes internos satisfechos que crean también su vínculo con la organización, que tienen lo que llamamos tener la camiseta puesta, y que se sienten plenamente identificados con todo lo que sucede adentro, o sea, que conocen, que saben responder, que están debidamente formados y capacitados, que están totalmente identificados con la empresa y que se sienten parte de una, llamamos de una familia, ¿no? De un lugar donde llegan y se sienten a su voluntad, ¿no? Bien, y que hacen las cosas acordemente. Totalmente. Esto me hace pensar un poco en algunas cosas que hemos conversado, ¿no? Previamente, de qué necesitamos, ¿no? Para poder empezar a incorporar estas cosas en las organizaciones y cuántas veces pensamos como en un montón de acciones, de estrategias y todo, y nos olvidamos a veces de lo primordial que conversábamos hace unos minutos, que tiene que ver con esta voluntad y compromiso de los líderes, de los referentes, ¿no? Para llevar esto adelante. Sí, hay una situación con la cuestión del liderazgo. Tenemos por una parte, Brenda, a la gente que es la que está, o sea, el grupo de colaboradores de la empresa, que está realmente en contacto con la realidad, en el día a día, que conocen las situaciones que se presentan porque se le presentan a ellos, ¿sí? Y luego tienes al líder que por la naturaleza de sus responsabilidades no está en contacto con esa realidad, ¿sí? Entonces, en alguna cosa que yo compartía hace unas semanas, decía que el líder lo que tiene que hacer periódicamente es hacer una pausa, a ver, digamos, cómo está la cosa verdaderamente. Tener ese contacto con la realidad para poder tomar las decisiones acordes, ¿no? Yo creo que es como el chequeo médico, digamos, hay un momento en que tienes que hacer una pausa y decir, bueno, me voy a tomar la tarde y voy a hacerme un chequeo médico, o la mañana y voy a hacerme un chequeo médico. Pues lo mismo sucede en las organizaciones. O sea, tiene que venir de la cúpula el decir, a ver, vamos a auditarnos, vamos a evaluarnos, vamos a sentarnos a conversar y ver qué está sucediendo en esa realidad, ¿no? En el campo, para poder rectificar o primero, ratificar si es que estamos haciendo bien las cosas, o actualizarnos si es que nos falta algo para ponernos al día, o bien rectificar el camino, decir qué cambios tenemos que hacer o qué está sucediendo que no está funcionando y que tenemos que, por lo tanto, rectificar, ¿no? Pero si no hacemos esa pausa y caemos en la vorágine del día a día o del semestre al semestre y del año al año, cuando vengas a querer hacerlo, pues vas a tener encima de ti una bola de hielo que probablemente te va a tumbar, ¿no? Entonces, Sí, y esto que decís me parece que es muy importante conectarlo, y ahí obviamente apelo a toda tu experiencia, ¿no? De conectarlo con la realidad del negocio, con la realidad del impacto de este bienestar y hospitalidad interna en los indicadores de venta y finalmente en la lealtad del cliente final, ¿no? Porque muchas veces
bueno, lo que percibimos, ¿no? Acompañando empresas, a vos te pasará también eso, es que a veces cuesta, ¿no? Conectarlo con el negocio y esto se ve a veces como un poco desarticulado, ¿no? Del negocio. Entonces, como, ¿para qué me voy a tomar ese tiempo? No tengo tiempo, ¿no? El famoso, bueno, no tenemos tiempo para esto, hay que mirar los indicadores financieros. Y digo, desde tu experiencia, ¿cómo esto vos viste que impacta realmente en el negocio? Impacta de manera determinante. O sea, otra vez volvemos al tema. Aquel que esté pensando, aquel líder que esté pensando que tiene toda la información y que ya sabe todo porque está viendo las estadísticas, etcétera. Ojo, es sumamente importante. O sea, la colección de data y la interpretación de esa información, pues es vital hoy día en las organizaciones. Y hoy día tenemos el lujo de tener mucha data que hace años no teníamos. Entonces, es importantísimo el estar digamos, aterrizando, analizando esa data, pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Eh, tenemos que hacer ese contacto con el campo, con los clientes, por una parte, los clientes internos, con los colaboradores, para mantenernos actualizados. Y esto tiene que ser parte de nuestra rutina, ¿sí? Porque si dejamos pasar mucho tiempo, podemos encontrarnos con problemas mayores que hubieran podido resolverse de manera fácil si los hubiéramos abordado desde un principio. Y todo eso va impactando definitivamente los resultados. O puedes tener resultados muy buenos, pero no hay forma de decir qué tan buenos pudieran haber sido si yo hubiera abordado esto hace un momento, ¿sí? O si yo estuviera dentro de mi haber, dentro de mi hacer, hubiera yo abordado las cosas de otra manera, ¿no? Porque no tan solo, digo, cuando estamos analizando data, pues es lo que ya fue. O sea, Mm. vendí 20, el año pasado había vendido 18, ok, estoy dos arriba, bueno, pero ¿cuánto hubiera podido vender más? Eso no lo tenemos generalmente en un dato. O sea, ¿cuál es el potencial? Ahora hay quienes sí lo tienen, corrijo, pero digamos, por eso se hacen los presupuestos, ¿no? Pero, digamos, ¿cuánto hubiera podido ser aún habiendo llegado al presupuesto? O sea, cumplí con el presupuesto, pero se está quedando algo sobre la mesa. He perdido ventas y la respuesta generalmente va a ser que sí, ¿eh? Las ventas hubieran podido ser mejores si hubiera yo tenido ese vínculo con más clientes, ¿sí? Si hubiera Mm. generado esa conexión fuerte con el cliente o con los clientes ya existentes, ¿sí? Sí, pienso mucho en esto que decís de dos cosas, ¿no? Por un lado, esto de proyectar esa sostenibilidad de la compañía, ¿no? De que realmente decir, sí, hoy nos está funcionando, pero en un mercado como el que estamos inmersos, ¿no? Y como vos traías, con la velocidad de los cambios, de las transformaciones y con la incertidumbre constante en la que estamos, cómo esto nos puede apalancar a que nos convirtamos realmente en una empresa que sea sostenible, pensando en este largo plazo. Y por otro lado, pensaba en estos problemas que vos mencionabas que se pueden solucionar previamente, ¿no? Esto de tener esta mirada preventiva, proactiva y no después reactiva, que a veces ya es tarde. ¿Con cuáles te has encontrado tal vez en el camino así puntuales que vos digas de mi experiencia, la verdad que si esto lo hubiésemos abordado antes, lo hubiésemos podido tomar diferente? Existen en todos los campos esas oportunidades. O sea, por ejemplo, cuestiones tecnológicas. Si nos hubiéramos subido ¿cómo se llama? Al tren Mm. de cierta tecnología, si nos hubiéramos tomado el interés en aprender más de eso, eh,
hoy día estaríamos en otro lugar, por ejemplo. No es que exista un problema, pero estaríamos en otro lugar, ¿sí? Nuestros competidores lo hicieron y nosotros no lo hicimos. Hoy día está sucediendo eso, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. Hoy día todas las empresas, todas las organizaciones, todas las comunidades deberían de estar aprendiendo muy en serio, o sea, tomarse muy en serio el conocimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Eso desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista de meterse en ciertos segmentos de mercado que decíamos, no, eso no es lo mío, yo creo que por ahí no va la cosa. Por ejemplo, yo formé parte de una organización que entró tarde a la jugada del tiempo compartido, perdón, del all inclusive, no el tiempo compartido, corrijo, del all inclusive, ¿sí? Cuando ya la torta ya estaba dividida, ¿no? Siempre hay un pedazo para todos, digo, donde uno puede meter su cuchillo y todavía sacar tajada, pero nos hubiéramos podido meter en ese negocio hace muchísimo tiempo y que está haciendo un negocio sumamente lucrativo. Hoy día la gente, digamos, hay un público para ese tipo de producto muy grande a nivel mundial y eso es desde el punto de vista de negocios, una oportunidad que en su momento eventualmente entramos en eso, pero entramos tarde a la jugada, ¿no? Siempre teníamos como miedo, lo veíamos desde lejos, no, eso no es lo nuestro, qué sé yo. Y así en cada ámbito puede haber, digamos, oportunidades en ese sentido, ¿no? Sí, trajiste una palabra que para mí es clave, que es miedo, ¿no? Bien. ¿Cuántas veces no se actúa desde de las organizaciones por miedo, por desconocimiento? ¿No? Esta urgencia nos lleva a no poder parar, ¿no? Y revisar las cuestiones. Y pienso que es algo que también está siendo un factor común en algunas organizaciones, desde las direcciones y desde los liderazgos y también desde los colaboradores hoy en día, por estos cambios que está habiendo. Trajiste también lo de inteligencia artificial y cómo desde muchos ámbitos se está empezando a ver y escuchar que eso, cómo acompañamos a las personas en este cambio, en estas incorporaciones tecnológicas, para que realmente sientan cuál es su verdadero aporte de valor, ¿no? Cómo las acompañamos a que realmente aporten valor a la compañía por fuera de un montón de cosas que hoy estamos pudiendo resolver con inteligencia artificial. ¿No? Cómo se empiezan a cruzar estos mundos y digo, si desde lo organizacional no tenemos en claro una cultura de la hospitalidad, del cuidado, del reconocimiento, ¿no? Como guía, un poco qué empieza a pasar con las personas, ¿no? Con el capital humano que tenemos dentro de la compañía. Sí, a mí en mi haber profesional tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones, unas que iban a la vanguardia, digamos, que siempre estaban a la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas. Y también tuve la oportunidad de colaborar en otras que ya por principio no querían ser parte de ese grupo que generaba la cambio, sino que eran los seguidores dentro de esa industria. ¿Me explico? Bien, perfecto. Y como cultura tenían eso, o sea, no, nosotros primero vamos a dejar que los otros prueben y ya cuando veamos los resultados de esos otros, entonces nosotros decidiremos si nos metemos en eso o en eso. Y te estoy hablando otra vez, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de nuevos productos, te estoy hablando desde el punto de vista del recurso humano y cómo, cuál es su filosofía del manejo de los recursos humanos o del talento humano dentro de su organización, dentro el cómo hacer ventas, en fin, el marco legal, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que estas organizaciones de las que son de vanguardia
con las cuales disfruté muchísimo trabajar, corren sus riesgos. O sea, son organizaciones que dentro de su factor tienen el factor de un porcentaje de riesgo, de que esto funcione o no funcione, y están dispuestas a hacerlo. Y estas otras que son las de, no, nosotros somos de cero riesgo. No nos interesa meternos en cosas en las cuales haya riesgo, ¿no? Entonces, y cuando hablamos del miedo, no es que tengan miedo, sino que dentro de su tejido no está el correr riesgos o afrontar inclusive pérdidas por haber asumido o tomado una decisión con cierto grado de riesgo, ¿no? Claro, bueno, algo vital para innovar, ¿no? En muchas culturas también se escucha todavía muy arraigado esto de no aceptamos el error. No aceptamos el error. Y muy complejo en una cultura que pretenda justamente innovar y habilitar espacios para que los colaboradores desde sus diferentes roles puedan aportar, ¿no? Están en el día a día y esto de pretender, ¿no? Espacios donde también lo tomaba de un artículo que leía tuyo, esto de generar estos espacios donde realmente la solución venga desde adentro, podamos innovar en los distintos ámbitos que necesitemos, pero bueno, como esto un poco es una contracara si dentro de la compañía no tengo la cultura del error, el error entendido obviamente en este marco, ¿no? De estar Claro, probando cosas claro, nuevas y demás, no está habilitado. claro. El nada menos el día de ayer en YouTube veía un reportaje sobre una empresa en que cuando la situación desde el punto de vista económico a nivel país estaba bollante, bueno, se pusieron a generar diferentes divisiones y emprender en diferentes negocios. Algunos de ellos o sea, continuaban manteniendo la unidad principal de negocio aislada, porque eso les garantizaba su permanencia, pero decidieron probar 4 o 5 temas basados en su experiencia, pero los manejaron de una manera correcta. Eventualmente tuvieron que cerrarlos porque, bueno, vino una recesión importante y no pudieron seguir sosteniendo su proyecto, pero cuando menos se arriesgaron a probar, ¿no? Ya saben que en un futuro, bueno, eso no es el camino que hay que tomar. Inclusive ahora se han ido más por el camino de la digitalización, etcétera, etcétera. Han tomado un rumbo totalmente diferente. Pero otra vez, esas son las grandes empresas, ¿no? Aquellas que se dedican o que se atreven no se dedican, se atreven a arriesgar, ¿no? Como parte del negocio. Porque si la pegan, la pueden pegar en grande. Leía yo acerca de Elon Musk, Mm. uno de los grandes emprendedores e innovadores de nuestros tiempos, ¿no? Él, dentro de su lema está eso. Y si lo probamos, ¿no? Y él está dentro de otra vez, dentro de ese tramaje, dentro de ese tejido, él sabe que una de 10 ideas van a funcionar, pero no sabe cuál es la que va a funcionar, entonces decide probar las 10 ideas porque él sabe que esa una va a superar los resultados de las 10 conjuntas, ¿no? Entonces, que cuando la pega, la va a pegar en grande, como lo, Totalmente. como lo está haciendo, ¿no? Sí, 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 y para eso obviamente hay que rodearse sí o sí de personas en el equipo que tengan, ¿no? Esta voluntad, que uno las acompañe también a que esto lo puedan desarrollar. Se me viene la palabra confianza, ¿no? Sí, Fundamental en que los equipos trabajar esa confianza que también esto no se habilita solo con un taller o con un espacio de capacitación, que esto tiene que ver con una cuestión genuina del día a día, ¿no? Hasta dónde les damos esa confianza, ¿no? Como líderes de organización. totalmente, digamos, todo emana desde, otra vez, lo que decíamos muy en un principio, todo emana desde la cabeza o desde la cúpula, desde el equipo de liderazgo de la empresa y
que crea ese clima en el cual se permite, digamos, que existan errores, pero también se da el ámbito para que se puedan corregir esos errores o enmendar ¿cómo se llama? El rumbo. Decir, bueno, ya lo probamos, no funciona, ok, vámonos entonces por este otro camino, ¿no? Totalmente. Si bien fuimos nombrando algunas, pero me gustaría traer esto de nuevo por si hay alguna que se nos pasó por alto. ¿Qué Sí, estrategias vos concretas crees que le permiten a una empresa empezar a hacer esta transición, ¿no? De una cultura tal vez más de control rígido o de una estructura esto, ¿no? De falta de innovación y de toma de riesgos a una donde haya una cultura de reconocimiento, de bienestar, donde el colaborador se sienta realmente anfitrión, ¿no? eso tiene que venir primeramente desde la cabeza, ¿no? Eh, que haya un pleno convencimiento de que eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos hacer. Y estamos hablando de una organización preexistente, obviamente, ¿no? Porque hay Ujú, muchas que ya nacen con esa filosofía y siempre va a ser mucho más fácil, ¿no? ujú, Eh, no quiero decir que el otro no sea posible, pero ya estás implicando otra cuestión que es una cultura de cambio, ¿no? Vamos a cambiar, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Y cómo vamos a hacerlo, no? ¿Y cuál es el resultado esperado? Pero volviendo al tema, digamos, todo tiene que empezar dentro de ese convencimiento y se tiene que comprar la idea para todas las áreas. Tiene que ser un ejercicio que abarque todas las áreas de una u otra forma y de todas formas, ¿no? ujú, No puedes dejar a ningún área dentro de la organización fuera de ello, porque entonces esa te va a estar contaminando cualquiera de las otras con las cuales tenga contacto. Todos tenemos que ir al mismo paso. Y luego saber qué es lo que tienes que cambiar. Probablemente vas a identificar cosas que ya están funcionando en esa línea de pensamiento y cuáles son las que no están funcionando en esa línea de pensamiento, ¿no? Identificar aquellas. Y generalmente yo soy un gran abogado de que todos esos procesos vienen dentro. Por supuesto que podemos y debemos recurrir a ayuda externa, pero las soluciones muy probablemente las vas a encontrar desde adentro. O sea, si no preguntas internamente qué es lo que está sucediendo, dónde están las oportunidades, qué necesitamos hacer según la visión de los que están otra vez en el campo, pues probablemente vayas a tomar la decisión de realizar cambios en lugares que no lo requieren o decisiones equivocadas plenamente, ¿no? Además, el integrar a tu gente en el proceso es lo mejor que puedes hacer porque necesitas, ellos van a estar involucrados indiscutiblemente en algún momento, ¿no? ujú, Entonces, tienen que comprar la idea ellos para que verdaderamente se pueda generar el cambio. Porque si no, ellos mismos van a actuar de terroristas contra esa posibilidad, o sea, van a asegurarse de que no se genere el cambio. En todas las organizaciones, aún las más sanas, siempre existen los intereses creados, ¿no? Siempre existe quien está cómodo en la forma en la que se ujú, vienen haciendo las cosas, pero no, esa comodidad no siempre implica el que sea lo mejor para la empresa, no implica el que sea lo mejor para el equipo de trabajo, no implica que sea lo mejor para el cliente o para la organización. Entonces, tenemos que romper con algunos paradigmas, vamos a tener que estar convencidos de que vamos a tener que romper con ciertos paradigmas
Y eso va a llegar a momentos tal vez de ruptura, ¿no? No todo mundo tiene que querer lo que se viene, pero sí va a haber un momento en el cual vamos a tener que pedir honestidad, porque si tú no quieres ser parte de ese proceso de cambio, estás en tu derecho de serlo y bueno, vamos a tener que prescindir de ti, ¿no? Y vas a tener que llegar a tomar unas decisiones duras en algún momento, pero necesarias en pro del bien de la organización y del futuro de esa organización, ¿no? Sí, Eh, Luego de eso vas a tener que crear un plan estratégico para realizar ese cambio, en la cual otra vez vas a tener que involucrar absolutamente todas las áreas y luego vas a tener que nombrar responsables de las cosas con compromisos firmes de qué es lo que se espera de ellos y en qué tiempos se espera de ellos y qué recursos tienen para ello, ¿sí? Y luego monitorear el seguimiento de todo ello, ¿sí? Monitorear, dándole seguimiento, perdón, a los procesos de cambio para ver qué está funcionando, qué no está funcionando, quién está llevándolo al ritmo adecuado, al ritmo esperado, quién está enfrentando algún tipo de problemas y por qué y cómo podemos ayudarlo. Y también hacer pausas ahí para reevaluar cómo va esto, ¿no? Y si tenemos que hacer un ajuste en algún momento. sí, te escuchaba y pensaba que es un ecosistema vivo, ¿no? Es una organización. Esto no se nos puede pasar, ¿no? Por alto a la hora de pensar justamente todo este reordenamiento. Y qué importante esto que vos también traías de que pasa en muchas organizaciones, de que hay personas que no quieren ser parte de esta nueva forma y están obviamente en todo su derecho de no querer serlo, y muchas veces nos encontramos con directivos o con líderes que todo esto obviamente le genera una presión extra, el hecho de decir, bueno, ¿cómo hago con estas personas que no quieren? ¿Hasta qué punto uno las acompaña en esta transición para que sean parte y hasta dónde también uno puede comprender honestamente que no están disponibles para este cambio, que no es el entorno laboral en el que quieren habitar, ¿no? Y me parece muy importante como referentes tener esto en cuenta en el momento de justamente estas transformaciones, porque si no es muy difícil llevarlas adelante cuando internamente no hay voluntad, ¿no? De cambio, básicamente. Uno de los grandes errores que cometemos al estar generando un plan es creer que todo va a funcionar de las, o sea, de las mil maravillas. Y sabemos que la vida no es así. O sea, entonces tenemos que identificar también dentro de nuestro programa de trabajo esos puntos de tensión, esos momentos de tensión eh, para poderlos tomar en cuenta dentro de ese programa, ¿no? Uno de ellos viene siendo qué porcentaje de los participantes puede ser que no estén de acuerdo en esto, o sea, que no quieran ser parte de ello o que decidan desligarse de ello porque ya no creen en la organización de la manera que lo hacían, porque no va de acuerdo a lo que ellos piensan que debe de ser. ¿Me explico? Todas esas Sí. cosas suceden en los procesos de cambios, ¿sí? Mm, En los procesos de mejora. total. No, que viene haciéndolo, dice, yo no quiero pasar, o sea, he invertido toda mi vida en esto y lo vengo haciendo y me siento cómodo en ello y ya a estas alturas de mi vida ya no quiero pasar por un proceso de cambio. Y como decimos, tenemos que admitir que están en su derecho de serlo mientras sean honestos al respecto, ¿no? Sí, 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 totalmente. O, Me parece que es re importante, ¿no? Tener en cuenta o, esto. o otra es, habrá gente que tendrá muchas ganas de ser parte, Mm, pero que no tiene la capacidad
la formación o algunos otros elementos, algunas otras características que nosotros necesitamos para el futuro de la empresa. Todo esto que estamos diciendo suena cruel y suena muy crudo, ¿no? Pero son cuestiones que se presentan dentro de los procesos de cambio y que pensamos que no, todo el mundo va a abrazar la idea, va a tener los brazos abiertos y a todo el mundo le va a encantar y todo el mundo va a poder y todo el mundo va a querer. La realidad no es así y tenemos que incluir dentro de nuestra fórmula de cálculo ese porcentaje, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que decís, que sí, suena tal vez un poco crudo, pero es la realidad y eso es lo que nos hace que el proceso de cambio tenga posibilidades, obviamente, de prosperar, porque eso es lo que nos hace identificar, por ejemplo, esta distinción que vos acabas de hacer es muy importante entre quien no quiere, no tiene la voluntad y quien no tiene tal vez las habilidades, porque quien no tiene las habilidades podemos preparar justamente un programa, un plan de carrera, un plan de capacitaciones interno, a componerle un mentor, o sea, podemos trabajar un montón de cosas. Ahora, quien no tiene las ganas o la voluntad, ahí ya no podemos, hay cosas a las que no podemos acceder y es muy importante dividir esto, ¿no? Para justamente enfocar los esfuerzos. Tenerlo claro y además mantener un proceso sano, ¿sí? Un proceso de cambio sano, porque si no vamos a estar contaminando el resultado final, ¿sí? Entonces es importante también esa fase de detección de puntos neurálgicos dentro de los procesos. Estamos hablando de personas, como estamos hablando de suma de recursos, disponibilidad de inversión, voy a tener los recursos para esto, o no voy a tener, o qué problemas se me pueden presentar, qué cosas pueden surgir, que yo no, los imponderables, ¿no? Que puedan presentarse y de qué manera podré yo reaccionar adecuadamente ante todo ello, ¿no? Totalmente. Creo que también, bueno, para ir cerrando y además este espacio, hay algo Sí, que me queda, esto de la coherencia, ¿no? Decir, bueno, trazar líneas que sean coherentes, que no quiere decir que en el camino no vayamos obviamente a revisar muchas veces tal vez el proceso, pero para todas las personas que hacen a una organización, normalmente cuando se ve coherencia, cuando se ve transparencia, no hace ruido el hecho de estar modificando los planes o teniendo que reajustarlos y demás. Creo que mucho del ruido interno que suele surgir viene de la mano de ver que las cosas no están articuladas, que no están realmente vinculadas, que no son honestas, ¿no? Como que, bueno, por acá escuchamos esto, por acá proponemos lo otro, pero no hay algo que esté amalgamando, ¿no? sí, lo que yo te ponía como ejemplo cuando tú me pedías ejemplos de aquellas empresas que son de vanguardia y empresas que no son de vanguardia, que son tradicionales, conservadoras, por definirlo de Mm, alguna manera. No tiene nada de malo ser una empresa conservadora mientras todo lo que tú hagas y le pidas a la gente que haga esté de acuerdo a ese conservadurismo, no sé si es una mm. palabra adecuada, este, está bien mientras sea coherente lo que tú estás diciendo. Y vas a contratar gente que le guste trabajar dentro de ese ámbito conservador, porque si tú metes a una persona a ese mundo que lo que le interesa es innovar y estar buscando nuevas maneras de hacer las cosas, o todo eso, va a chocar fuertemente con la organización y va a estar frustrada porque la organización no le va a permitir nada de eso. ¿Sí? Este, y te lo hablo con conocimiento propio, ¿no? También uno como persona tiene que identificar qué tipo de organización o de comunidad es a la que estoy pretendiendo ser parte formar parte de ella, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo y esto obviamente por eso es tan importante que la organización tenga en clara cuál es su cultura, cuáles son Sí, sus valores y sí, expresarlos, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que tenemos para ofrecerte como organización. ¿Querés, no? Subirte a este tipo de organización claro. o no te hace sentido. Y me gustaría, si te parece como cierre, si querés dejar algún mensaje a estos directivos o incluso referentes del área de capital humano, ¿no? Que están en esta búsqueda de hacer estos cambios, de querer incorporar la hospitalidad, de querer incorporar el bienestar en sus culturas, ¿qué les podríamos llevar como para, ¿no? Impulsar este cambio? Sí, el insertar dentro de tu cultura organizacional el concepto de la hospitalidad es vital en estos momentos para el futuro de tu organización desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, que es generalmente la primera razón de ser de las organizaciones. ¿Por qué? Porque una cultura de hospitalidad te va a generar vínculos con clientes y vínculos internos que van a hacer de tu organización una organización fuerte con mejores resultados económicos. ¿Por qué? Porque esa hospitalidad va a generar lealtad. Lealtad tanto de los colaboradores hacia la empresa como de la clientela hacia la empresa. Y está estudios muy recientes están diciéndonos que las organizaciones le estarán dando importancia a la lealtad, ya que esa está generando el 70% de los ingresos de las empresas en la actualidad. ¿Sí? Generalmente, culturalmente, las empresas le dan mucho importancia al traer clientes nuevos y eso es muy Ujú. importante. Pero ¿qué pasa con los actuales? ¿Y cómo conviertes ese cliente nuevo en ese cliente leal? Entonces, desde el punto de vista económico, el mundo de la hospitalidad va a ser un factor preponderante y un gran diferenciador para el futuro de las empresas. Y son las que van a ser las empresas ganadoras, si es que no lo son ya. Y desde el punto, ya lo hemos dicho, desde el punto de vista del ambiente de trabajo, de la lealtad interna, eso va a ser un factor preponderante. A la gente le gusta trabajar en lugares donde tiene clientes satisfechos, donde son reconocidos tanto internamente, pero no tan solo internamente, sino por los clientes. O sea, yo compro en tal empresa porque me atiende fulanito, ¿no? Y no estamos hablando de las grandes organizaciones, estamos hablando inclusive del que vende el choripán en la costanera. Yo voy donde hay buenos choripanes, pero además porque ahí está fulano de tal y me atiende, me hace sentir que yo soy el rey, ¿no? De los consumidores. Entonces, el futuro inmediato, digamos, está en el mundo de la hospitalidad y los invito a que se adentren en ese mundo. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir tu experiencia, por esta invitación, ¿no? Creo que es lo que está pasando ya, como vos decías, ¿no? A veces vemos, bueno, ¿qué podemos hacer de cara al futuro? En realidad esto ya está ocurriendo, es una cuestión de encontrar la forma de a poco, ¿no? En la medida que cada organización hoy pueda, de ir acercándose y subiéndose, como vos decías hace unos momentos, a este tren. ¿No? Decir, Sí, bueno, esto ya está pasando, ¿desde qué lugar como organización hoy me quiero ubicar? Y entender esto, que no es al 100% o nada, que me parece que también es importante, porque esto también hay veces es como, bueno, ¿por dónde empiezo? ajá, Y me quedo un poco con esto, ¿no? De empezar a diagnosticar, a contactar con justamente personas que ya estén, incluso empresas, colegas que ya estén sí, implementando esto y empezar a ver cómo lo puedo llevar puertas adentro. Así que totalmente. bueno, agradecerte mucho porque creo que este espacio que tuvimos es una puerta de estas para que algunos puedan escuchar y puedan ver cómo empezar
a traccionarlo dentro de su organización. Así que te agradezco un montón. A ti te agradezco la oportunidad, como siempre un placer, Brenda, y espero que sigamos hablando. Así va a ser, porque esto recién inicia, así que Muchas gracias. continuaremos hablando. Gracias a Gracias vos. nuevamente. Hasta luego y un buen Hasta día. luego. Chao, chao.